Bien, vamos a continuar con el desarrollo de estos videos demostrativos, y en esta oportunidad estamos con la última combinación que hemos trabajado, en donde decíamos de que esta estructura o diagrama de datos que estamos aquí visualizando, en donde solamente se tiene nombres de variables, pues esta estructura, esta combinación está conformada por un registro interno que lo hemos llamado componente, un vector de componentes, un registro superior que lo hemos llamado computadora, y un vector que sería ya el vector de computadoras. Entonces prácticamente es como si estuviéramos más o menos diciendo lo siguiente, ¿no? A ver, ¿cuántas estructuras de datos tengo aquí? Pues, a ver, tengo el interno, aquí el interno, este sería 1, ahí tengo una estructura, ¿no? Que es un registro, ¿no? Ahora, esta parte azul, ¿no? Estas cajitas que representan al vector de componentes, ahí tengo 2, ¿no? 3 sería el registro que representa una sola computadora, que está por aquí, ¿no? Y 4, bueno, 4 sería ya el vector de computadores, ¿no? Ahí está la combinación vector de registros, o sea, un vector de computadoras, y adentro, cada registro es un registro de vectores, o sea, un conjunto de componentes. Prácticamente tenemos cuatro estructuras trabajando aquí, 2 registros y 2 vectores, ¿ya? Entonces tenemos componente, recordemos solamente los nombres, el interno se llama componente, ¿no? Bueno, luego está el vector, datos, que está compuesto de componentes, ¿no? Está el número 3, que este de aquí sería la computadora, que sería una computadora, ¿no? Y finalmente está el vector de computadora, que sería la variable L. Vamos a verlo en el Qt con C++. Veamos, a ver. Entonces decíamos que tenemos 4 elementos. Un componente, aquí está, un struct o registro, ojo a los términos porque vamos a hablar así. Te digo registro, te digo struct, estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Entonces, un componente que es un registro que tiene código, marca, tipo y capacidad, y algunas características. Por ejemplo, en el tipo es un valor que vale de 1 a 7 y corresponde a placa, RAM, HD. El siguiente tenemos la computadora, segundo registro, ¿ok? Componente es un elemento dentro de la computadora. El segundo registro es la computadora, que tiene número de serie, una marca, un año, y por lo tanto no tiene variables de tipo componente sueltas, porque es un poquito complicado. Sí se puede trabajar así, pero es un poquito más complicado, ¿no? Habría que trabajarlos de uno en uno, entrar a cada uno de manera individual, es un poco más complicado. Entonces, en vez de tener muchas variables, hemos dicho que cuando ya se nos hace muy complicado trabajar con muchas variables sueltas, lo más recomendado es pasar a una estructura superior, que es un vector, o arreglo o array. Entonces, una computadora, unita, que tiene número de serie, marca y año, una sola computadora tiene un vector de componentes, o sea, tiene varios componentes, ¿ok? Y finalmente, bueno, en el main, ¿no? Aquí tenemos ya la computadora formando un conjunto de computadoras que lo hemos llamado con la variable L, que es la misma que tenemos aquí. Entonces, este diagrama de datos me representa lo que yo voy a diseñar aquí, mis registros, mis vectores que están así. Ahí está, mi componente, mi computadora, y adentro hay un vector de componentes, ¿no? Y bueno, luego vienen las operaciones, y por aquí estaría ya el main, que es quien tiene la variable principal, ¿ya? Entonces voy a retirar lo que no es necesario. A ver, también se puede hacer con variables sueltas, pero ya les dije, cuando tengo muchas variables sueltas, lo más recomendado es pasar a un elemento superior, una estructura de datos que sería un vector. Ahí está. Entonces vamos a dejar solamente lo que es necesario, ¿no? Lo que es necesario, o sea, el vector. Retiramos esto, ¿no? A ver.
espacio. Acá. Ahí está. ¿No? Ahora sí. Ya está. Ahí está la computadora. Entonces ahora sí tenemos este diagrama está representado aquí. Entonces paso 1 es leer lo que nos solicitan. En este caso era, queremos guardar datos para una computadora de los componentes que tiene. Entonces, hemos definido por aquí unas constantes. El máximo de componentes nos indica que una computadora puede tener como máximo 10 componentes. Pero ojo, aquí tengo 7 nomás. Pues podría repetir 2 discos duros, 2 tarjetas gráficas, así. ¿Ok? Entonces, normal. Podríamos repetir algún componente, pero siempre y cuando no nos pasemos de 10. Y finalmente, hay una constante que le hemos colocado 5 por facilidad de trabajo. Entonces yo digo que mi vector va a estar compuesto de 5 computadores. 5 computadores. ¿Ya? Paso 1. Entonces es definir los registros, los vectores, usar alguna combinación que entendamos, que se adecue al ejemplo. Entonces voy a ir retirando aquellas líneas que han sido parte de la explicación para quedarnos solamente con lo que ya vamos a utilizar. Bien, entonces paso 1, vuelvo a indicar, el paso 1 es definir tus registros, analizando bien, leyendo los enunciados, ¿no? Definimos los registros, ¿no? Y vemos si internamente contiene enteros, reales, otros registros, bueno. ¿No? Paso 2. El paso 2 es empezar a hacer las funciones, ¿ya? Entonces, y en las funciones hay que distinguir qué tipo de estructura estoy trabajando. Por ejemplo, para trabajar con un struct componente, o sea, un solo componente, entonces, para un solo componente, yo tengo algunas funciones, ya que hay que irnos ya adaptando a esto, que solo trabajan para un solo elemento. Entonces yo digo, por ejemplo, iniciar componente, ¿no? Yo podría pedir los datos del componente, o sea, llenarlo, y yo podría mostrar los datos de un solo componente. Entonces, eso es lo que se ha hecho aquí. Iniciar de un componente, llenar de un componente y mostrar de un componente. El iniciar, pues, me permite darle valores por defecto, como si estuviera limpiando o creando o construyendo un componente vacío. Entonces yo aquí estoy asumiendo que el código va a ser 0, 0, que la marca empieza en vacío, que el tipo empieza en 0 y que la capacidad como está como texto, entonces como string, le digo que empieza en vacío. Y en el llenar, recuerden que en el llenar es una combinación, según lo que ustedes conozcan, de print con scan, ¿ya? Pero también pueden utilizar count o cout con cint, ¿no? Entrada y salida. Con cualquiera de los dos pueden trabajar. Voy a completar un llenar, ¿ok? Y completamos también el mostrar. Bien, entonces aquí estoy completando el llenar y bueno, yo estoy utilizando cout con cint, pero podrían, si desean, pues utilizar el clásico print, ¿no? Le dicen ingrese tipo, ¿no? Voy a combinarlo, hacer una combinación por aquí y combino scan. Le digo voy a leer un entero, ¿no? Así, y que va a ser leído dentro del registro componente C, o sea, C.type. Recuerden que nosotros solo programamos con las variables, o sea, con este nombre que le damos aquí, con este nombre C1. ¿Tiene algo que ver que aquí se llame C1 y arriba se llame C? No. ¿Por qué? Porque cada función es independiente. Tiene un determinado ámbito, desde una línea inicial hasta una línea final. A partir de ahí desaparece la función hasta que se lo vuelve a llamar. Entonces, por lo tanto, no tiene nada que ver que aquí se llame C, aquí se llame C1, o de repente le colocas com. No tiene nada que ver. ¿Ya? Entonces, pero lo que sucede es que casi siempre usamos la misma variable para no estarnos confundiendo y tanto. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es mostrar los datos. ¿Ya? Entonces, voy a decir aquí datos de componente. Así. ¿No? Entonces, ahora igual con lo que ustedes les hayan enseñado, lo que ustedes conozcan,
Puede ser con print, puede ser con code. Entonces yo digo code o cout, entonces digo código, ¿no? Y voy mostrando ese punto código. Le digo que baje línea. Entonces, de esa manera voy completando el mostrar. Bien, ahí tengo ya también el mostrar, ¿no? Ya está visualizándose, ¿no? Y todavía antes de concluir esta parte hay que verificar, en este caso el llenar, yo voy a realizar cambios en la variable que está viniendo. O sea, en la variable C va a cambiar ¿qué? Va a cambiar el código porque lo voy a leer, va a cambiar la marca, va a cambiar el tipo, va a cambiar la capacidad. Bueno, aquí me hace falta un asparson porque así se lee en el scan, ¿no? Y otra cosita, el tipo deberíamos validarlo de repente con un do while para que solamente me permita ingresar valores entre 1 y 7, ¿no? Para evitarme algún tipo de inconsistencia más adelante. Entonces les decía que este llenar está modificando la variable que viene, sus valores, claro, lo está leyendo por pantalla, lo lee por teclado, ¿no? Entonces por lo tanto está cambiando. Me interesa que fuera de la línea 83 esos cambios sean utilizados en otro lado, sí me interesa. Entonces por lo tanto le coloco un asperson y digo, vas a pasar por referencia. O sea, todos los cambios que sucedan, de todas maneras, fuera de la función, van a ser utilizados. Aquí en el mostrar, aquí dentro, ¿van a cambiar los valores de los campos del componente? No, solo se muestran, no están siendo cambiados, o sea, no se leen por teclado. Entonces, como aquí no están siendo cambiados, sin ningún problema lo puedo dejar sin el asperson. Y ahí tengo el paso por valor. ¿Ya? Entonces, paso por referencia porque va a cambiar y me interesa. Paso por valor, así cambie, no me interesa. Entonces, no le coloco el asperson. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta aquí? Bueno, solamente he trabajado con este primer registro interno. Solamente, ¿no? Solo tengo las operaciones para él. Así. Entonces, vamos a hacer en la siguiente parte de la explicación ahora cómo trabajamos ya con el vector. Todo el vector de componentes, ¿no? Y voy subiendo así, hacia llegar a la variable L, que es el que controla todo.